Pichincha Universal, generando noticias. Queremos saludar al consejero del CNE, Luis Verde Soto, a quien agradecemos su presencia a través de esta vía. Y él propone un sistema en línea para verificar las afiliaciones a los partidos políticos. ¿Con qué fin? Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Mira, básicamente la propuesta es la siguiente. ¿Escucha el señor Verde Soto? Se trata de que ¿Sí? cada uno de los ciudadanos participe directamente en esta depuración que se requiere en el respaldo de firmas que tienen todos los partidos políticos y obviamente solucionando sus propias situaciones personales. La idea es de que cada quien, a partir de un código de los códigos que constan en las cédulas realmente de cada uno de las personas que se hace la consulta, puedan acceder directamente a través de la página web del Consejo Nacional Electoral a conocer su situación como afiliado o adherente a un partido político y en caso de decidir producir la desafiliación lo haga también por esa misma vía, enriqueciendo la documentación correspondiente. Evidentemente tendrá que presentarlo de modo personal al finalizar ese proceso en el Consejo, pero hasta tanto podrá hacerlo de modo automático, tanto conocer el estado de su afiliación o no, y tanto como producir los elementos de desafiliación e incluso de requerimientos que pueda tener para iniciar una acción jurídica en caso de que haya habido un acto doloso contra su situación. Esto justamente lo que aspira también es a prevenir que no haya duplicación en las afiliaciones, que se haya afiliado a alguien que no haya querido serlo. ¿Cuáles son esas otras motivaciones? Mira, por un lado está quien que se haya afiliado y se hayan aceptado esas firmas de personas que no expresaron su voluntad de afiliarse. Esto remite a un proceso interno del CNE, porque efectivamente allí ha habido un descuido al hacerlo, cuando no un hecho doloso. Y por otro lado, la misma Contraloría, el informe de Contraloría que está en este momento en circulación, maneja la cifra de 25.000 casos en los partidos revisados por ellos, en los que se produjeron firmas duplicadas al interior del mismo partido. Entonces, ahí evidentemente eso nos abre la puerta de que hay mucha deficiencia en el sistema de control de firmas. Y el primer paso de depuración es que la misma ciudadanía colabore estableciendo los casos que, siendo de su interés, podamos inmediatamente depurar. Porque esto justamente es lo que se había apuntado desde distintos actores políticos, que en teoría este tipo de temas, sobre todo el informe de Contraloría, aspira a neutralizar fuerzas políticas como Compromiso Social, entre otros, para las siguientes elecciones. Mira, la idea yo creo que es básicamente, no estoy metido en un juicio previo ni mucho menos, lo que estoy planteando es de que y con el concurso de todos los partidos políticos se debe producir la depuración de firmas que están alrededor de cada partido. O evidentemente, si hubiese habido un caso de dolo evidente, no se puede actuar sobre lo pasado, pero sí sobre lo futuro. Ok, entonces, si es que antes, por ejemplo, se me ocurre, la forma de afiliación era firmar una adhesión y allí estaba asentada la firma, ¿no es suficiente con que la persona diga, no, yo no firmé, como para que se dé de baja esa afiliación? Claro, ese es justamente el proceso que se va a seguir, es decir... Así sea la firma, hasta que un grafólogo haya visto que sí fue, no importa. Es decir, ahí depende un proceso distinto, es decir, si un partido político desea ratificar que no hubo un interés de dañar, si desea ratificar que esta persona sí efectivamente firmó, es el partido el que seguramente tendrá que poner esa acción. Pero si una persona dice mi nombre consta de un partido político al cual yo nunca firmé, prevalece el nombre del ciudadano, la idea del ciudadano. O que sea da lo mismo que ese ciudadano decida desafiliarse, es el mismo procedimiento. Claro, y sería... Si desafiliarse, se desafilia, ¿no es cierto?, al margen de que haya sido o no sustituida su firma. Y también sería grave si es que a cualquier ciudadano en la calle se toman su nombre para hacerlo afiliado de pronto. Yo creo que hay un proceso de esos porque evidentemente si uno toma tres factores, si las encuestas dicen que el 6% de ecuatorianos está afiliado a un partido político, el sentido común nos dice que 21 partidos nacionales, cada uno de ellos debe tener el 1.5% del padrón, al menos, que no esté repetido. Esto es un tercio de los ciudadanos habilitados para votar. Y la suma de todas las
firmas que existen en el CNE nos habla casi del 80%, entonces evidentemente ahí hay un desequilibrio que tiene que ser establecido. Por lo pronto hagamos lo primero, que es que los ciudadanos mismos, de modo participativo, digan cuál es su situación. Los que quieran decirlo, evidentemente, los que quieran consultar sobre su situación, lo hagan. Creo que ese es un ejercicio mínimo de libertad que deberían hacerlo. Ya. Yo quisiera separar completamente lo que es su propuesta, consejero, de lo que es el informe de Contraloría, a quien insistiremos para que puedan rendir su versión respecto del informe que emitió. Pero en función de ahondar un poquito más en su propuesta. Acá estamos conociendo que son 5 verificaciones de seguridad que tendría este proceso y surge como una primera respuesta tras ese informe de Contraloría. Pero justamente, ¿cómo reforzar esas seguridades en línea, seguridades digitales, electrónicas, para evitar cualquier tipo de suspicacia respecto de que se echa mano a las afiliaciones? Bueno, la única persona que tiene esa capacidad con esas 5 seguridades es la persona que tiene su cédula en la mano. Es la única, es la única que puede hacer ejercicio de eso. Y es la única que puede responder a las 5 formas de seguridad. Por eso es que hemos autorizado, o queremos autorizar, que se haga este trato en línea y que inmediatamente responda el sistema de modo automático. ¿Ya? Y las 5 seguridades son suficientemente sólidas como para que no haya un intento de daño de un tercero, ¿no es verdad? Claro. Sin embargo, será, digamos, en el caso hipotético no consentido de que si ocurra, puede ser 1 o 2 casos, pero no puede ser un número que tenga ninguna significación. En este caso se trata de facilitar la vida a los ciudadanos. Si un ciudadano ya no quiere pertenecer a una organización y si un ciudadano ha sido dañado en su información al haber utilizado su firma, que lo sepa y pueda reparar aquello. Aquí lo que interesa no es dañar a los partidos políticos. Aquí lo que interesa es, con los partidos políticos, subsanar los casos de irregularidad que puedan existir. Y esta mañana he dicho en la rueda de prensa que lo más importante no es matar al enfermo de cáncer por el cáncer. Lo importante es quitarle el cáncer y lograr que sea una persona sana. Eso es lo que se trata. Ya, justamente. ¿Y esto significa que sería el tratamiento para todos, no con dedicatoria? Ninguna, porque cada quien verá a qué partido se relaciona. O sea, las afiliaciones están acá en el CNE, han sido reportadas por los partidos. Ya. No hay ninguna, y tampoco se puede inducir a la gente a que se desafilie. Eso ocurre al margen del sistema que estoy proponiendo. Si alguien quiere desafiliarse o hay un proceso de inducción a la desafiliación, eso ocurre al margen del sistema. Esto es más bien para un tratamiento masivo de los casos de ciudadanos que deciden consultar su situación, la ratifican o no. Pero eso es un problema de cada uno de los ciudadanos. No tienen ninguna dedicatoria en ningún partido, y mi objetivo es de que todos los partidos políticos formen una coordinadora en torno al CNE, que es lo que prevé la ley, y en el cual puedan tratarse estos y otros problemas. Permítame hacerla de abogado del diablo, justamente porque pueden existir estas inquietudes para afiliados. Claro. Esto de la inducción a la desafiliación, de pronto pudiese convertirse en algún tipo de fantasma, de amenaza, ante personas que de pronto sientan que su condición de simpatizantes de una tienda política les pueda acarrear problemas en su trabajo, en su vida diaria, volverlos señalados en una sociedad en donde claramente hay una persecución política. Mira, no, porque nadie más sabe de esta consulta que tú mismo, la persona que hace la consulta. Nadie más conoce. El hecho sigue siendo reservada la afiliación de todo el mundo en un partido político. La base de datos es una base de datos que exclusivamente la maneja. Pero la persona puede pensar, capaz que alguien puede hackear este sistema y tienen todos los enemigos listos ahí. Ya lo hubieran hecho porque el sistema está ahí desde hace muchos años, ¿no? El sistema está ahí desde muchos años. Okay. Y si es hackeable, ya pudo haber sido hackeado hace mucho tiempo. Entonces, si el sistema ha estado hace muchos años, ¿cuál es la innovación? La innovación es que el sistema está. Lo que no es la constatación de que tú puedes acceder por tu propia voluntad a través de la computadora tuya, consultar tu situación personal. Ahora tienes que hacerlo de una gestión muy engorrosa y virtualmente no se hace. Con esto tú lo que haces es hacer la consulta desde tu casa y saber cuál es tu situación personal y obtener los documentos relativos a eso si quieres cambiar de situación o si quieres empezar un juicio a través de la fiscalía, puedes obtenerlo en línea. Eso es la única cosa que se ha hecho. De nuevo, la posibilidad de que esto sea un proceso ágil en que todos los partidos políticos se depuren.
Ya. Ahora, pongámonos en el escenario de que una persona haya estado afiliada y encuentra con su número de cédula que ya no lo está o no está más en esa organización. O sea, el trámite... ¿Ahí ya no hay dolo? Ya, entonces, pero ahí no hay dolo de que le hayan desafiliado así. No, ninguna, porque la única persona que puede desafiliarte es tú a ti mismo. Nadie puede desafiliarte. Ya. La única persona que puede desafiliar es una cuestión estricta y absolutamente personal. Ya, no quería meterme en el tema de Contraloría, pero solamente le pido una pequeña opinión. Acá se reconoce en este informe que no se implementaron pistas de auditoría, lo que impidió disponer de información histórica y trazabilidad de las transacciones. En todo proceso informático se toman acciones y debe quedar una huella para posteriores auditorías, pero esta huella no está y podemos levantar responsabilidades. ¿Cómo le parece este tema ahora que se vienen elecciones? O sea, de pronto aparece la exigencia de una trazabilidad digital para estos temas de afiliación. Todo, no es para temas de afiliación, es para los resultados en ese caso. Ya. La Contraloría habla de los resultados, ya no es de la afiliación. Okay. La Contraloría lo que habla es todo proceso informático, todo proceso decisional en torno a un sistema informático debe dejar una huella que permita posteriormente auditoría. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para decir un caso muy coloquial, el documento que uno escribe en una máquina de un procesador de palabras, puede uno borrarlo, pero queda una huella atrás, ¿no es cierto?, que permite saber qué es lo que se escribió. Existen varios archivos de respaldo y existe una huella para saber cuándo fue tomada una decisión, de qué tipo es tomada esa decisión, quién tomó esa decisión, etcétera, ¿no es verdad? Esto es lo que se llama una huella informática, es decir, qué decisiones se tomaron en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, es la huella informática. Esta huella es la que no existe para el caso de las elecciones de las cuales está mencionando el informe de Contraloría. Esto impide que uno tenga, cuando uno hace auditoría y dice quiero saber cómo fue ese proceso, eso debe hacerse en todo proceso electoral, tú requieres de esa huella informática para hacer la auditoría. Esa huella es la que no está. Ya. Ahora, lo que usted había manifestado, supuestas inconsistencias en las últimas elecciones, como diferencias entre sufragantes y sufragios y diferencias en el sistema de adhesiones de los ciudadanos a organizaciones políticas. ¿Con qué implicación y con qué alcances, consejero? Porque justamente algunos de estos elementos se han denunciado en los últimos meses, pero como que no llegan todavía a resultados eficaces. Ustedes han presentado a los órganos correspondientes y demás, pero justamente ¿en qué decanta todo esto que ustedes nos han presentado al país? La Fiscalía tiene que hacer una intervención porque hay un hecho doloso. Es decir, cuando tú tienes, digamos, 300 sufragantes en una mesa y tienes luego solamente 120 sufragios en alcaldes y 110 en prefectos, ¿no es verdad? Hay un hecho doloso. Entonces, ese hecho doloso es el que tiene que ser investigado por la prefectura. Lo que nosotros hemos llegado a hacer en el caso de la última elección es determinar estos desniveles, ver los ciento y tantas mesas, en el caso que hubo en Ecuador en la última elección, cuando esta diferencia fue superior al 25%, o que existen muchos más casos inferiores al 25%. Todo eso tiene que investigar la Fiscalía. Nosotros hemos entregado el material a que la Fiscalía lo investigue y proceda. Lo que nos ha sorprendido, y digamos, una ratificación de nuestra denuncia, es que esto ocurrió también antes. Entonces, ocurrió durante las dos elecciones anteriores. Y lo que denuncia la Contraloría es de que las máquinas no fueron programadas, igual que nosotros lo dijimos, no fueron programadas para establecer la inconsistencia entre sufragantes y sufragios. Ya. Ahora, ¿qué tanto está cooperando la Fiscalía para hacer celeridad, para, digamos, dar celeridad a estos procesos en virtud de que es algo tan sensible para la vida nacional? Cuidar nuestro voto, cuidar los sistemas que protejan esa voluntad popular. Y espero que la Fiscalía lo va a hacer con la mayor acuciosidad, porque obviamente es un interés de absolutamente todos los actores políticos. ¿Y cómo hacer, consejero, para evitar que estos temas puedan o producirse de nuevo, mil disculpas, en las siguientes elecciones? ¿Cómo hacer para asegurar más los temas de seguridades informáticas? Estamos en eso, ¿no es verdad? Yo creo que el primer tema es saber exactamente cuáles son los problemas de seguridad informática. El tema no es comprar equipos, el tema es saber cuáles son los problemas de los agujeros informáticos, los agujeros que existen en el sistema, para poder solucionarlos, y luego de eso ver si hay necesidad de máquinas o no. Y probablemente no los haya necesidad. Lo que hay que saber es un diagnóstico pleno
seguridad informática. En eso estamos. Yo creo que en esto contribuye el informe de Contraloría y en esto contribuye también lo que hicimos antes con el señor Pita, de detectar algunos de los problemas. Estamos en eso. Sino que en su momento fuimos denostados por haberlo denunciado. Fuimos denostados por decir que estábamos buscando fraudes, etcétera, cuando la realidad muestra que había un sistema con muchos agujeros y que es muy importante detectar. Por ejemplo, se ha detectado, el informe de Contraloría lo dice, de que hubo autorización de ingresos sin control. Esos son... Claro, una semana después de los propios comicios. Así es. Eso es muy difícil, eso no es. Nosotros detectamos un caso y en ese caso fuimos denostados diciendo que estamos en una actitud de la epidemia, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que se ha visto que son muchos más los casos también. Un último tema le pido, consejero, ¿cómo está este debate sobre tender en el país hacia un menor número de organizaciones que tenga más integración de la voluntad popular? Digamos, para no caer en esta fragmentación. Ahora no hay cómo reformar la Constitución, hay cómo, pero no es el caso por la premura con que vienen las siguientes elecciones. Lo que hay que estimular es el mayor número de alianzas posibles. Y a eso es lo que estamos dedicados, estamos buscando todo el número de alianzas y fusiones, buscando estímulos positivos a que haya más alianzas, más fusiones, a través de estímulos financieros, de estímulos políticos, de estímulos comunicacionales, y que estos devengan, ¿no es cierto?, en procesos de más largo plazo, no limitados simplemente a un hecho electoral. Ok. ¿Estímulos que tienen ya algún tipo de característica? Sí, claro, existe, por ejemplo, que se pueda multiplicar el acceso comunicacional cuando hay alianza. Vinculan dos de alianza, o se pueda mantener la identidad de los actores dentro de una fusión, etcétera, ¿no? Y sobre limitar el gasto electoral. ¿Perdón? Sobre limitar el gasto electoral, que también ha sido otra de las discusiones. En esto no. Yo pienso que el gasto público electoral lo que hay que hacer es controlarlo. Ya. Pero el gasto público y el privado hay que controlarlo, pero no hay que limitarlo. No hay que limitarlo en ese sentido el público. El privado sí hay que limitarlo y eso implicará una nueva catálogo electoral, como se llama, es decir, aquellos gastos permitidos como gastos no permitidos. Pero esto es algo que se debe hacer en beneficio de la economía del país, en beneficio de la economía de la política y fundamentalmente de la legitimidad de la política. Justamente. Una política sobria y barata. Porque este tema del gasto privado, ¿cómo mejorarlo? Puesto que lo que se espera es que las billeteras no pongan autoridades, ¿no? Por eso yo creo que las regulaciones que Ecuador tiene son bastante adecuadas. ¿Ya? Impedir si solamente las personas naturales pueden dar el gasto, no pueden tener gasto las personas que tengan conflictos con el Estado, que tengan intereses en obras públicas, y solamente personas naturales y no empresas. Bueno, muchísimo. Hay que hacer respetar la ley. Perfecto. Y agradezco muchísimo. Entiendo que va a salir de viaje, consejero, que ya no nos puede acompañar acá en una entrevista, pero le esperamos la siguiente ocasión acá presencialmente. Cualquier rato nos hacemos al teléfono. Voy a estar fuera por algunos días, así cualquier rato nos hacemos al teléfono. Bueno, muchísimas gracias. A ti, gracias. Adiós. Muy amable. Luis Verdesoto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.